me estoy habitando desde mi presencia y desde mi calma. Yo dije, ok, bueno, y seguí. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Luz Erika y soy la creadora de este canal Aprendiendo a Vivir. Bueno, como cada 8 días estoy compartiendo esos pensamientos, esas reflexiones, eso cotidiano que nos pasa en el día a día, hoy vamos a compartir algo que en estos días me estuve preguntando. Sí, bueno, cuando muchas veces nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos, cuando decimos que creemos que esos pequeños accidentes que nos pasan en la vida, como perder un bus, que se nos derrame algo antes de salir, que se nos olvide algo en casa que teníamos que llevar para el lugar donde debemos de llevar y que nos debemos de devolver. Cuando sentimos que eso está pasando, a veces lo vemos como molestias en la vida. Y yo me pregunto, ¿qué tal si no son molestias, sino que son cosas que literalmente están destinadas a pasar por algo? Que nos estemos librando de un accidente, que sincrónicamente, o sí, digámoslo así, que sincrónicamente nos tengamos que encontrar con cierta persona en el camino. Y se los voy a contar por qué. Porque el día miércoles yo fui a acompañar a mi mamá a una cita que tenía médica y pasaron una cantidad de cosas. Yo la noche anterior, como ya les he dicho, hay veces soy muy organizada y muy estructurada, tenía al lado de la mesa la libretica donde tenía anotada la dirección, la hora, el lugar, todo eso. Bueno, se llegó el otro día la hora de irnos y yo estaba acá en casa, mamá vino y yo dije en voz alta, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Y no, dije que nada y salimos. Cuando ya estábamos en el transporte, en el autobús, yo miro a mi mamá y le digo, ay, se me olvidó la dirección. Entonces mi mamá me dice, nos devolvemos y cogemos un taxi. Y yo le digo a mi mamá, no, yo recuerdo que me dijo la persona que me llamó, o si no, yo tengo la llamada ahí, porque me habían llamado como 3 días antes de... Yo recuerdo que quedaba acá, 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 y si no, mami, preguntamos. Alguien nos dice, bueno, nos fuimos, yo tranquila, no estaba angustiada, no me angustié porque yo soy una de las personas que solía, digámoslo así, tenía el control de como que cada situación, y cuando se salía algo de ese orden de lo que yo tenía planeado para mí, el día era, o sea, en otro tiempo yo me hubiese devuelto, me hubiera molestado un poco porque nos iba a coger la tarde, bueno, todo eso. Pero no, esta vez la verdad, como me estoy habitando desde mi presencia y desde mi calma, yo dije, ok, bueno, y seguí normal, tranquila. Llegamos al lugar y sí dimos con la dirección, la persona que le fui a preguntar sabía y directamente me guió y todo fluyó supremamente bien. ¿Por qué voy a este comentario? Porque no es que es muy loco. Por eso lo digo, inclusive yo lo conversaba con alguien antier y yo le decía a esa persona, es increíble como todo en nuestro día a día está sincrónicamente a suceder. Yo ese día sí o sí me debía de encontrar con una persona. Y si yo me hubiese devuelto por el papel, se hubiese atrasado más, todo se hubiese atrasado más y yo no hubiera tenido el encuentro con esta persona. Entonces ese día yo estoy en una actitud ahora, pero ya lo hago desde lo genuino, desde lo que soy, sin esforzar nada, sin dejar que literalmente todo fluya, como el día que fluya con todo lo que él conlleve.
porque he aprendido después de 2 semanas, yo creo que por ahí les tengo un video de cómo yo me juzgaba antes cuando me permitía entrar en calma y sencillamente habitar en el silencio y no hacer absolutamente nada. Para mí eso no era concebido porque venía con unas estructuras mentales del movimiento, del acelere, de estar a 1000 por hora. No, en esta nueva versión mía yo me habito desde la presencia misma, desde lo contemplativo y desde la observación, de estar observando todo, absolutamente todo a mi alrededor. Entonces, mientras venía con mamá, fuimos a desayunar y le iba a llevar a un lugar para que ella supiera dónde quedara y lo conociera. En ese transcurso del camino vi un árbol muy bonito, le tomé un videíto, por ahí hice ya en TikTok contenido con ese videíto. Y lo más sorprendente que me pareció es que yo vi un árbol que me llamó muchísimo la atención y él tenía un fruto y yo le dije a mi mamá, mamá, mira este árbol tan especial, yo les voy a dejar el videito por aquí o la fotico, este árbol tan especial. Y entonces mi mamá me dice, ay, este árbol, eso parece una fruta porque tenía un fruto y ese fruto tenía unas florecitas. Espérenme en un momentico, yo les traigo porque yo traje de ese fruto, espérenme en un momentico. Este es el fruto, si alguien lo reconoce por ahí, yo se los voy a mostrar. Entonces a mí lo que me llamó la atención era la fuerza y la potencia del verde tan, tan vivo y de la fuerza que me mostraba su hoja, porque era una hoja fuerte. Entonces yo me acerqué y le dije a mi mamá, mamá, qué árbol tan lindo. Y mi mamá, ay, pero eso es una fruta, eso no es. Yo le dije, mami, eso parece un noni, pero yo no sabía que estos orificios tenían florecitas. Cuando están creciendo es pequeñito y tiene florecitas. Entonces yo empecé a hacer el video y yo le dije, mami, parece un noni. Entonces yo le dije, busquemos qué es. Y encontramos, le tomé la fotico pues al árbol con la fruta y decía que era un noni. Y estaba pero llenito. O sea, él estaba como en su, como si él me dijera con esa abundancia que tenía y lo vivo y lo saludable que se veía, es como, toma, esta es mi cosecha. Y yo parecía una niña pequeña. Ustedes no saben a mí la alegría que me dio cuando yo supe que era esa fruta. Como una niña chiquita y yo empecé a cogerlos con delicadeza y obvio con permiso del mismo árbol sin agredirlo ni nada, sino con demasiada delicadeza. Y mi mamá me decía, no, nos van a regañar. Y apenas cogí pues 4. Claro que ya sé dónde queda y voy a hablar con las personas alrededor porque está en la calle, a ver quién lo cuida, quién quiere, que si puedo tomar de su fruto. Entonces mi mamá, no, 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 que nos regaña. Entonces cogí 4, lo compartí con ella y mi hermana y me traje este para mí. Porque el noni tiene demasiadas propiedades, una cantidad de propiedades. Entre esas está que ella, cuando hay personas con el diagnóstico de cáncer, ella lo que hace es que fortalece las células del cuerpo. Bueno, y tiene una cantidad de beneficios. Entonces a lo que iba, porque ya me enredé y me fui con lo que les iba a contar. Entonces, bueno, fuimos al lugar, yo iba a ir a comprar allá algo que me gusta comprar, que me gusta mucho de ese supermercado. Y nos enredamos y yo compré otras cositas. Bueno, a la salida del lugar, yo vi a alguien desde lo lejos, me parece, no me parece, nos quedamos mirando. Cuando nos vimos fue una alegría. Yo creo que yo a esta persona no la veía hace más de 13 o 12 años. Más de, digámoslo, pongámoslo así, más de 10 años yo no la veía. Me dio una alegría y literal hablamos y a mí me dio una alegría y en ese momento que yo hablaba con ella, era como si la vida misma me estuviera diciendo, esta era la respuesta a tus pensamientos, claro, porque conseguimos en una cantidad de cosas algo que yo necesitaba, su esposo. Bueno, eso fue increíble. Bueno, ya nos compartimos los números de celular,
ya le mandé el mensajito, bueno, todo eso. Y yo seguí pues caminando con mi mamá y hubo un momento donde le dije a mi mamá, "Mamá, mira, es que yo no sé, yo desde que me pasó la experiencia con la marca Caimaú, que también hay videos donde cuento toda esta experiencia, he tenido una conexión genuina, pero increíble con lo que es la naturaleza. A mí todo como que me habla, todo como que me dice algo, es como si yo latiera literalmente con el árbol, con la planta, es increíble. Entonces había una planta de un color, ¿cómo se dice? Era como un vino tinto envejecido y a mí la hoja me llamó mucho la atención y me la imaginé acá en este florero. Entonces le dije a mi mamá, mira esa hoja tan linda, ¿y será que podemos coger? Y mi mamá, es que no, yo creo que eso no lo podemos coger. Y la reacción de ella me dio un ataque de risa que déjenme decirles que yo lloré de la risa. Yo lloré de la risa. O sea, a mí me dolía el estómago de la risa. Y yo le decía a mi mamá, ambas, éramos como si hubiésemos necesitado ese momento para darle más potencia al día como iba, como se iba fluyendo. Entonces no cogí la planta porque estaba encartada porque tenía un paquete grande y la risa a mí no me dejaba. Bueno, entonces aquí va esto. Ese encuentro, todo lo maravilloso de ese día, la vibra y como yo me sentía, que fue súper lindo, o sea, todo fue súper bonito. Entonces, si yo hubiese seguido en ese control, de tener controlado todo, de generar más caos a mi día, aunque yo digo que el caos no es malo, para mí el caos no es malo, la verdad no, porque en medio del caos te viene a enseñar algo, es estar en tu calma, porque el día si yo me hubiese devuelto, si todo se hubiera trazado, eso hubiera generado en nosotros ansiedad de no llegar tarde y todo el día hubiese marcado no acontecimientos, no desde la vibración misma, desde el inicio. Entonces, eso voy yo a eso, que cada interrupción, cada cosa forma parte de la vida y que la vida acomoda exactamente donde debemos estar, en ese almacén, a esa hora. Y cuando yo le indago a ella dónde vivía, vive en el edificio, o sea, en la misma torre donde está la tienda donde nosotros estábamos, ella vive ahí, en el tercer piso. Si no hubiese pasado esta cantidad de acontecimientos, porque yo me la encontré ahí, obviamente no se hubiese sincronizado la hora, el momento y el tiempo para encontrarme con esa persona. Entonces, cuando yo digo, cuando nosotros de verdaderamente somos conscientes y dejamos fluir la vida, llegan acontecimientos que nos suman a nuestra experiencia de vida. A mí el encuentro con ella, haberme reído tanto con mi mamá, haberme dejado impresionar de este árbol tan bonito y de tener esta fruta. O sea, pueden ser cosas que uno las vea entre comillas sencillas, pero, o sea, demorarme al cogerla, eso permitió que la persona que yo no veía hace mucho tiempo no me la hubiera encontrado. Yo no me la hubiera encontrado. ¿Y cuántas veces algo nos llama la atención y por el acelere de la vida y por no salirnos de algo que ya tenemos controlado, no somos, a ver, esos afortunados de ese momento? Bueno, yo no sé, yo no quiero romantizar la vida. Esa no es mi misión, romantizar la vida. Yo solo quiero que esta experiencia de vida la llevemos de la mejor manera posible, con todo lo que ella conlleva, con sus arribas, sus bajos y sus medios, pero ser consciente de todos esos momentos. Eso es lo que yo quiero, esta es la reflexión que yo les tenía un poquito para hoy, que hoy quiero invitarte a mirar la vida desde otro lugar, desde la rendición, desde la confianza,
desde la certeza que nada ocurre fuera de tiempo, o sea, nada ocurre fuera de tiempo. Obvio, en la vida vamos a tener momentos de caos y de ellos aprendemos, y que porque en medio del caos nosotros aprendemos a gestionarnos desde nuestra paz, desde nuestra presencia y desde nuestra calma. eh, que muchas veces vivimos obsesionados con el control, y se los digo porque yo fui una persona que lo viví, y que por todos estos procesos que estoy pasando ahorita he aprendido a que yo no puedo tener el control de las situaciones afuera. Yo solo puedo tener el control de la decisión que yo vaya a tomar de acuerdo a esa decisión. Ese es mi control, el control que yo tengo de esa, mm, de esa decisión que yo vaya a tomar de acuerdo a la situación que estoy pasando. Eso es a lo que yo le debo de tener control. Yo no puedo tener el control ni sobre otra persona ni sobre otra situación. Es sobre mí, sobre la decisión que yo vaya a tomar frente a esa situación que me está pasando. Si yo a esa situación que olvidé, por algo lo olvidé, a pesar que lo preparé desde la noche anterior, lo dejé en algo donde sobre la mesa que yo lo podía ver porque ahí estaba cerca al bolso que yo iba a tomar. Lo olvidé. Yo no generé un caos en mi cabeza cuando lo recordé. Yo dije, ¡ay! Lo recordé. Yo, ¡ay, madre! Se me olvidó la dirección. No hay problema, la libreta, no hay problema. Mi mamá sí se angustió un poquito. Nos devolvemos, tomamos un taxi para. Yo, no, no, no. Yo más o menos recuerdo lo que me dijo la chica, sé más o menos dónde es, dónde nos debemos de bajar. Y ahí preguntamos, mami, tranquila, no hay problema. Y todo fluyó, o sea, el señor al cual yo le fui a preguntar me dio la respuesta desde una amabilidad increíble, y era porque yo estaba dentro de esa vibración, que fui amable conmigo por haber tenido un olvido. Eso, sigamos por acá. A veces queremos que todo salga como planeamos, que nadie nos interrumpa, que el tiempo obedezca a nuestra agenda, pero el control, como yo les decía, el control es una ilusión. El control es una ilusión. Y la vida, cuando quieres enseñarnos algo, se disfraza de caos. La vida se disfraza de caos. Es lo que yo les decía. En el caos nosotros literalmente aprendemos desde la calma, desde la presencia y desde el sentirnos. Continuemos aquí. Cuando algo no sale como esperamos, muchas veces lo tomamos como si fuera un castigo, y no es un castigo, es un aprendizaje, es una experiencia, es una reorientación. Tal vez cuando muchas veces perdemos el bus y debemos de esperar el otro, no te salgas de tu paz, no te salgas de tu paz. Mire, eso yo lo aprendí cuando yo trabajaba. Cuando yo trabajaba, a mí siempre me gustaba llegar, como siempre el control, llegar temprano. Yo me iba con 1 hora y 15 de tiempo desde mi casa hasta mi trabajo. Trabajaba ¿cómo le decimos a eso? Cerca de Ciudad del Río, por industriales. Eh, y hay veces cuando pasaba algo que yo sabía que sí o sí, o se me fue el bus que cogía ahí mismo que salía, o se me pasaron dos, yo entraba en mi calma, y yo al principio me trataba de angustiar, y yo decía, puede pasar, o sea, puedo llegar tarde, o sea, puedo llegar tarde. Yo lo que hacía era que le escribía a mi compañera que trabajaba ahí cerca, pues que estaba conmigo ahí en la oficina, avisarle a ella. Ya, yo le decía, niña, se me presentó este inconveniente, va a llegar 5 o 10 minutos. A veces ni siquiera llegaba tarde, llegaba raspada, pero yo ya no me angustiaba, ya no era con ese acelere, porque si yo lo experimenté, si yo me aceleraba desde el principio, iba en mi mente, voy a llegar tarde, todo se generaba un caos. Nos encontrábamos un choque, había algo por el agua, bueno, una cantidad, hasta que yo aprendí.
voy a llegar tarde, ¿qué más puedo hacer? No tengo una escobita voladora para llegar o no, o hasta ahora todavía no he materializado el teletransportarme. Que existe, existe. Yo sí sé que existe. Pero todavía en este momento, o en ese momento de angustia, no lo podría hacer. O sea, no lo podría hacer. Entonces, bueno, eso era lo que yo les tenía para decir que esto, yo fui tomando noticas porque lo recordé y dije, qué rico compartirles esto, esta experiencia, porque se sintió bonito, se sintió bonito. El universo tiene una precisión invisible que nosotros no la percibimos, pero que ahí está lo que yo les decía con esta experiencia, el haber encontrado el árbol, el haberme tomado tiempo para hacer el video, porque el video lo hice con unas, era como una especie de fruto, pero con semillitas, unas florecitas que caían de un árbol y ese árbol parecía una palma y que arriba tenía unos frutos rojos. Eso, yo, eso llamó muchísimo la atención mía. Entonces yo empecé a hacer un videito, unas foticas de esas, que inclusive al otro día hice un video con unas frases reflexivas del momento y las compartí. Bueno, cada acontecimiento está tejido con una sincronía que tu mente no puede calcular, pero tu alma sí la reconoce. Cuando sueltas el control no pierdes poder, ganas sabiduría, porque permites que la vida, esta inteligencia mayor, te conduzca hacia algo, hacia lo que realmente necesitas, no solo hacia lo que deseas, no, hacia lo que necesitas. Yo anteriormente a este encuentro con esta persona, yo estaba hablando con alguien por llamada y le decía, yo quiero hacer conversatorios para mujeres, para esta energía femenina, inclusive más adelante cuando ya haya integrado todo esto en mí, lo hagamos para hombres y mujeres, pero quiero hacer como esos conversatorios donde nos encontremos esas mujeres y tengamos esa libertad genuina de ser nosotros y preguntar y hacernos todas esas preguntas sin miedo y que entre nosotras mismas, entre estas mujeres sabias, nos apoyemos y empecemos a sanarnos, a sanar esa tribu, a sanar ese linaje femenino. Entonces yo le estaba diciendo a ella, yo quiero conseguir un lugar donde se pueda, donde se abran estos conversatorios. Yo decía, no sé si hablar con Confama, con la alcaldía, con qué. Entonces con esta compañera, yo lo había, o sea, algo que yo estaba pensando y teniendo en mi corazón, querer tener esas mujeres, esas sabias, esas chamanas, digámoslo así, esas brujas, esas que tienen conexión, esas conversaciones donde nadie nos va a juzgar. Anteriormente se les condenaba, las apedreaban, las quemaban por la sabiduría que llevaban dentro. Entonces yo le estaba diciendo eso a ella, ¿y cómo es que el esposo de esta persona que me encontré es como que gestiona todo eso a nivel de alcaldía aquí en la ciudad de Medellín? Y yo dije, wow, y que ella y el esposo acompañan a las parejas a crecer como pareja. Ellos sí son desde el ámbito, ay, pasó una mariposa verde, verde, así un verde encendido hermosa. Entonces, como todo eso sincrónicamente era lo que yo estaba buscando. Entonces, eso es lo que yo les decía. No es lo que deseas, es lo que tu alma necesita. O sea, era lo que mi alma realmente, a ver, te conduce hacia lo que realmente necesitas. Era lo que esa necesidad de mi alma, no es el deseo de mi alma, es la necesidad de mi alma, de eso genuino que lo gesté acá, de tener aquí, no sé si lo hay, porque no sé si lo hay, aquí en Medellín, esos encuentros donde seamos nosotras, que nos dé ganas de danzar, danzamos, que si nos da ganas de preparar algo medicinal, lo hagamos, de compartir mi sabiduría, de todo este conocimiento que se me ha revelado, lo hagamos. Eso quiero, esos encuentros, que se abran esos espacios para escuchar todas estas voces femeninas, sin miedo a que se les
juzgues y sin miedo a que se les condene y sin miedo a que se les queme en una hoguera. Eso es lo que quiero y me encuentro esta persona. Fluir, yo dejé fluir mi día. No es resignarme como uno dice, ay, si Dios quiere que pase. No, yo simplemente dejé fluir mi vida desde esa vibración genuina que yo tenía al empezar mi día. Recuerda, lo que parece demora muchas veces es protección. Lo digo porque cuando se nos riega el café antes de salir o el chocolate o la bebida y tenemos que devolvernos a cambiarnos de ropa, puede ser una protección de la vida misma, del alma, esa protección invisible, digámosle así, de lo que te cuida, de lo que te cuida. Bueno, me extendí, me emocioné, les voy a dejar este video acá. Muchísimas gracias por escucharme. Si este contenido te gustó, dale me gusta, compártete y suscríbete al canal. Así que muchísimas gracias y chao, chao.